El congresista Manuel Damer presentó un proyecto de ley que plantea que Petroperú cumpla con sus atribuciones legales para promover la construcción del complejo petroquímico del sur peruano. Para mayores detalles, nuestra compañera Elsa Iturriaga se encuentra con el legislador Manuel Damer. Adelante, Elsa, buenos días. Gracias. Desde este recinto parlamentario, en la sede del Palacio Legislativo, nos encontramos reunidos con el congresista Manuel Damer, siempre preocupado y dedicado a los temas relacionados con la producción del país, en este caso la matriz energética. Vamos a conversar precisamente con él acerca de un proyecto de ley que ha presentado recientemente sobre el particular. ¿Qué lo motivó a presentar esta iniciativa legislativa? Es un proyecto de ley sobre la industria petroquímica. Se ha firmado el contrato de concesión para la construcción del gasoducto y también del poliducto del sur andino, y por lo tanto es la hora que tiene que tomarse decisiones, definiciones, para poder desarrollar una diversificación productiva industrial. En la petroquímica sale su materia prima del gas, el etano y el metano, son dos componentes químicos del gas que hay que extraerlos y conformar la industria. Y es una industria de altísima rentabilidad y ahí está lo principal para industrializar el sur del Perú. Digamos que estos componentes se están desperdiciando actualmente. No se están aprovechando. Estamos ya más de 10 años exportando el gas, 50% se exporta y no se aprovecha. No se extraen ni se hacen las industrias. Podríamos tener un componente altísimo de industrialización en todo el sur y en el conjunto del país. ¿Qué se requiere para eso? Declararlo de necesidad pública e interés nacional. Que Petroperú, que tiene las normas legales para poder intervenir en el mercado del etano y que tiene las normas legales para poder articular y convocar a los inversionistas, los convoque. Y que sobre esa base el Ministerio de Energía y Minas establezca los lineamientos en 90 días para sacar adelante la petroquímica. El Perú tendría así en todo el Pacífico Sur la primera petroquímica de talla mundial. Es una altamente rentable, vendrían a este complejo más de 14 industrias que darían fertilizantes, plásticos, elementos de construcción que permitirían movilizar buena parte de la estructura productiva nacional e inclusive a nivel latinoamericano. Este proyecto se va a discutir el día viernes 15 en un foro que tenemos sobre la energética con un conjunto de especialistas y vamos a presentarlo al Congreso ya para que a la venida del gabinete, este nuevo gabinete, se pronuncie. El 20 viene el gabinete y tiene que pronunciarse. ¿Realmente va a diversificar la base productiva con los recursos que tiene el Perú industrializándolos o estamos hablando de una distracción de diversificación? No, requerimos que se pronuncie y que diga que sí, que vamos ya de una vez a la industria petroquímica. Bueno, esto sería definitivamente en beneficio del país y además generaría muchas fuentes de trabajo. Genera fuentes de trabajo, eleva la productividad nacional, consolida el rol que tiene Petroperú como representante de los intereses del conjunto de la nación, porque no se puede dejar esto solamente a la ganancia privada. Tiene que participar el capital privado, las inversiones internacionales tienen que venir, pero hay un interés nacional. El Perú tiene que dar un salto en su base productiva industrial y tiene que dar un salto en que su pepita de oro que está en el gas, que es este componente del etano y del metano, se pueda convertir en una materia prima para tener empleo productivo y desarrollo descentralizado. Esto, digamos, actualmente los países donde se exporta el gas se están beneficiando entonces de estos componentes. Ellos son los que están sacando provecho, por decirlo de alguna manera. En algún sentido se benefician porque mantienen el poder calorífico, en otro sentido simplemente se desperdicia, porque lo que se requiere es tener una industria, y la industria no está desarrollada. En América Latina, en el Pacífico Sur, no hay ninguna industria de esta envergadura que podría dar una talla mundial para poder tener esa base industrial del Perú. Esto no debe seguirse desperdiciando, tiene que ponerse en primer lugar, y por eso la ley lo que plantea es su inmediata convocatoria por Petroperú para este consorcio. Digamos, sería con inversión público-privada a través de las licitaciones, ¿no? Es una asociación público-privada en la cual es el interés de lo público, o sea, el interés de la nación, está en las leyes y está en el encargo que tiene Petroperú de articular y de promover. Y la inversión privada vendrá con sus recursos. Y esas 14 o 15 plantas industriales del complejo petroquímico vendrán con sus inversiones, porque es altamente rentable toda la actividad petroquímica. ¿Dónde podrían instalarse, digamos, estas plantas petroquímicas? El complejo petroquímico se instalará en el sur, así está definido por la propia ley,
y en la medida que los gasoductos ya están establecidos en su dinámica y que van a 2 nodos energéticos en Arequipa y Moquegua, va a ser en esa zona, en esa área. Toda esa área va a ser beneficiada y se mejorará, además ahora con los puertos y con el ferrocarril que se está trabajando entre Moquegua, Bolivia y Brasil, todo eso se va a elevar la productividad de todo el sur del Perú. ¿Cuáles son las potencialidades de la industria petroquímica, digamos, en sus 2 cadenas, como usted mencionó, fundamentales del metano y el etano? Por ejemplo, la industria que tiene que ver con el etano genera polietileno. Eso permite tener materiales de construcción, permite tener también plástico, diversas variedades de plástico para lo que es embalaje. Nosotros tenemos una agricultura fundamentalmente en la sierra de pequeña y de agricultura comunal, que tiene característica de producción orgánica, que exporta y puede exportar más. ¿Qué se requiere? Empaques. No existen empaques. Eso le va a dar mejores facilidades a la agricultura, pero también vamos a tener fertilizantes por el lado del metano. Vamos a tener fertilizantes baratos para poder elevar la productividad de la agricultura. Y luego tenemos un conjunto de otras industrias vinculadas, que son todo lo que tiene que ver con la producción de carros, que tiene que ver con la producción de elementos farmacéuticos, que se van a desarrollar a partir de este desarrollo de la industria petroquímica. El gobierno ha anunciado un plan de diversificación productiva. Nosotros decimos que no debe ser un plan de distracción, y por lo tanto hay que tomar las materias primas que tenemos, y la principal que tenemos ahora es esas pepitas de oro del etano y del metano, que son los componentes químicos del gas. Hay que industrializarlos. Primer desafío al gobierno, y tiene que venir el gabinete el día 20 que va a venir a decir sí o no, y el Perú le va a exigir que sí, que lo haga, que se haga. Y también simultáneamente estamos presentando las más de 60.000 firmas que ya hemos recolectado con los trabajadores de Petroperú para potenciar la empresa Petroperú a partir de esta participación en la petroquímica, pero también en lo que es la refinería de Talara, que es una nueva refinería que va a permitir, además de producir fertilizantes, tener combustibles baratos y limpios en el país. Estas son las medidas que se van a presentar en este foro del día 15, y con las iniciativas legislativas y las correspondientes firmas que lo sustentan, esperamos que el gobierno permita que Petroperú siga siendo una empresa que trabaje competitivamente y de forma integrada a favor de la soberanía nacional. Esta propuesta y la que usted presenta ya han sido suficientemente estudiadas con especialistas y son viables desde su perspectiva. Sí, están participando en esta el ingeniero Herrera Descalzi, el decano del Colegio de Ingenieros, está el ingeniero Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú. Es un asunto de acuerdo nacional del conjunto del país que reclama que no se siga postergando la petroquímica y que más bien Petroperú cumpla su rol que debe cumplir para poner por delante la convocatoria a la inversión nacional e internacional para industrializar el país. Muchísimas gracias, congresista, por estos alcances a la Central de Noticias del Congreso. Nosotros regresamos y lo invitamos a continuar con nuestra programación. Adelante en estudios.